Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. El último seminario de Metafísica y Neurociencia, el repaso del curso, que la verdad que, bueno, ya llevábamos tiempo con este curso y está bien que lo terminemos, pero da un poquito de pena, porque la verdad que es un curso muy interesante, muy práctico, pero bueno, hoy vamos a hacer un repasito y como siempre, bueno, siempre ustedes pueden seguir repasando, estudiando. Recuerden que todo este seminario está basado en el libro de Diego Stancampiano de Metafísica y Neurociencia, aunque yo claramente le voy agregando cosas, pero principalmente la diagramación y todo el programa de las clases que hemos ido teniendo están en ese libro y también pueden repasar de allí los temas que no les hayan quedado claros, ¿vale? Recuerden siempre que ¿por qué estudiamos este curso? Y es porque la conexión, digamos, con nuestro ser interno y también con lo que muchas veces llamamos el universo, con lo que muchas veces llamamos Dios o con lo que cada uno quiera, el nombre que le quiera poner, se produce a través de nuestro cerebro y a través de nuestra mente, ¿vale? El cerebro, recuerden que sería la parte física y la mente sería una parte más intangible, pero que nosotros tenemos, digamos, acceso a nuestra mente, a gestionarla, y por eso es tan importante este curso, entender cómo funciona, por lo menos en sus bases, en nuestro cerebro, en nuestra mente, porque eso nos va a facilitar el contacto tanto con nosotros mismos como con las demás personas, con el universo que nos rodea, ¿vale? Bueno, y para que no sea muy aburrido, lo vamos a hacer un poquito más participativo, ya que es el repaso. ¿Qué se acuerdan de este curso? ¿Cuáles fueron? No quiero que me den la clase, pero ¿qué se acuerdan, por ejemplo, de las cosas principales que vimos del principio del curso? Si se acuerdan de algo, les pregunto. No tengan miedo de activar el micro y contarme lo que se acuerden. A ver, yo lo que me acuerdo mucho y que siempre me ha llamado mucho la atención de estar pendiente es de lo que se llaman las hormigas, ¿no? De todo este proceso que hay que estar muy pendiente con la atención para ir rectificando. Eso es lo que... Sí, de todo como los mecanismos, digamos, inconscientes que saltan en nuestro cerebro, ¿no? Y que no nos permiten, digamos, actuar o superar determinadas situaciones. Genial, las hormigas. Pero ¿qué otra cosa más del principio del curso, de la base que nosotros empezamos estudiando? Tres cerebros, que tenemos tres cerebros. Eso, ahí va. ¿Por qué se lo pregunto? Porque así entre todos hacemos como cierto repaso y tenemos ideas claras, porque hemos visto muchas cosas, pero por lo menos para quedarnos con ciertas ideas claras, ¿no? Entonces, lo primero que vimos fueron los tres cerebros, ¿vale? Entonces, esto es una simplificación de lo que serían los sistemas de nuestro cerebro, ¿vale? Pero como más o menos para entenderlo, recordemos que esta parte más interna es lo que se llama el cerebro atávico o el cerebro reptiliano, ¿vale? Este es el cerebro, o sea, se le pone aproximadamente con unos 500 millones de años, es cuando, digamos, se empezó a formar, por supuesto, en los primeros, digamos, animales que se estaban desarrollando en esta época. Es un cerebro bastante básico, ¿vale? Pero ahí se almacena principalmente nuestra conducta instintiva, es decir, cuando actuamos como mecanismos de defensa, autopreservación, y también cuando actuamos como manada, como cuando actuamos en masa, ¿vale? Que esto, aunque parezca como muy básico, sigue sucediendo, porque muchas veces hacemos cosas porque la sociedad las hace, y muchas veces no nos planteamos si realmente queremos hacerlas, ¿no? Todo el mundo tiene hijos a determinada edad, bueno, entonces la gente lo hace. Todo el mundo se compra una casa en la playa, aquí en Granada, y bueno, entonces la gente lo hace. Que no digo que esté mal, pero muchas veces se hacen cosas solamente por seguir a la masa, ¿no? O alguien es diferente, esto pasa muchas veces en los adolescentes, alguien no es diferente, lo dejamos afuera, ¿no? Pero eso realmente es algo, digamos, instintivo, no es algo racional. Cuando se piensa mejor, se puede entender mejor la situación, ¿vale?
La otra parte, el otro sistema, que es, digamos, lo que está representado con esta parte amarillita, es el sistema límbico, ¿vale? Es un poquito más nuevo, porque es un poquito más evolucionado. Allí es donde se almacenan, digamos, es la parte del cerebro que más se activa cuando tenemos emociones. Recuerden que las emociones muchas veces siempre se ubican en el corazón, y uno dice, ay, siento aquí, pero en realidad las emociones principalmente están aquí, en nuestro cerebro, porque allí es donde se disparan todas las hormonas, toda la química que va a hacer que luego sintamos, por ejemplo, mariposas en el estómago, o dolor en el estómago, o lo que sea relacionado con esa emoción. Pero donde primero se dispara es en el cerebro. Y están nuestros arquetipos emocionales, ¿vale? Y toda esta parte de arriba sería lo que es el córtex, y el córtex es la parte que está, bueno, si se fijan es la parte más nueva, ¿vale? Es lo que está relacionado principalmente con la razón, cuando pensamos, cuando racionalizamos una situación y vemos los pros, los contras. Todo eso lo hacemos con el córtex prefrontal, que es lo que habitualmente uno dice, bueno, estoy pensando, cuando uno piensa racionalmente está utilizando más esta parte. Aunque si ustedes leen estudios sobre el funcionamiento del cerebro, encontrarán que todo, digamos, todo está mucho más relacionado de lo que uno cree. Y de hecho, cuando, por ejemplo, hay una emoción, también parte del córtex se activa, ¿vale? Pero bueno, en general, digamos que donde más hay actividad, por ejemplo, cuando hay una emoción, es en el sistema límbico. Y cuando uno piensa racionalmente, en el córtex prefrontal. Y allí es donde están nuestros arquetipos mentales, ¿vale? Esto es fundamental porque en base a esto luego se asientan otros conocimientos justamente de este curso, ¿vale? También hablamos de las rutas neuronales. Recuerden que la actividad en nuestro cerebro se acciona porque las neuronas se conectan a través de impulsos eléctricos, ¿vale? Y entonces uno tiene una idea, pues un recuerdo o lo que sea, y entonces un montón de neuronas se combinan, se unen, se conectan para formar lo que sería una ruta neuronal, ¿vale? Y esa ruta neuronal hace que se polaricen, se llama así, en neurociencia, digamos, se polaricen otras neuronas con esa estructura o con esa idea. Son el camino del cerebro para automatizar pensamientos. ¿Qué pasa? Estas rutas neuronales muchas veces uno puede ver, por ejemplo, por primera vez algo y uno tiene una idea, pero muchas veces tenemos ideas que son repetidas durante mucho tiempo en nuestro cerebro, o cosas que nos dicen nuestros padres, o situaciones que nosotros las entendemos de la misma manera, ¿no? Lo típico, por ejemplo, que no sé, te dicen de chico, eres feo, eres feo, eres feo. Tú generas una ruta neuronal en la cual te consideras feo, y eso luego tú puedes cambiarlo, pero requiere bastante esfuerzo. ¿Esto qué pasa? Es importante porque muchas veces estas rutas neuronales se activan instintivamente. Por ejemplo, esa persona que se siente fea se va a encontrar con alguien que le gusta y instintivamente se va a sentir muy nervioso, se va a sentir muy mal, se va a sentir inseguro. ¿Pero por qué? Porque tiene esta ruta neuronal establecida en su cerebro. Ni siquiera sabe por qué. O sea, si no se pone a autoobservarse, ni siquiera se da cuenta por qué, pero es porque están estas rutas neuronales. Entonces, influyen muchísimo en una ruta neuronal, en una emoción, en un comportamiento que tenemos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Entonces, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Estas rutas neuronales se forman, por ejemplo, con esta idea de estoy enfermo o no puedo hacer algo, me siento incapaz, o el hecho de quejarse. Hay gente que tiene como la costumbre todo el tiempo en quejarse, y cuando nos damos cuenta de que esto no es constructivo para nosotros, o que, por ejemplo, pensar que hace frío, me voy a enfermar, a veces eso uno lo tiene ahí nos lo han dicho siempre, ¿no? Pero uno dice, no, ¿por qué me voy a enfermar? Si tengo mis defensas sanas, si tengo mi cuerpo sano, no tengo por qué enfermarme, ¿no? Entonces, bueno, uno hace, digamos, construye a voluntad, un poquito más a voluntad, otra ruta neuronal, ¿vale? Hace otro camino, y entonces ese camino puede ser el si puedo, soy salud, soy capaz,
y esa ruta neuronal también se va a polarizar con otras neuronas que ayuden a que esa idea se soporte más. Recuerden que esto no sucede, digamos, por una vez. Por ejemplo, si uno tiene una idea de que se enferma en determinada época del año, por ejemplo, por una vez que pienses que no te vas a enfermar en esa época, no va a ser suficiente. Vas a tener que mantener esa idea de que no te vas a enfermar en esa época del año durante mucho más tiempo, ¿vale? ¿Para qué? Para que se forme realmente esta nueva ruta neuronal. Una vez que esta nueva ruta neuronal se forme, tú no vas a tener que pensar esto, digamos, conscientemente. Ya va a ser algo inconsciente y vas a haber solucionado el problema. Pero durante un tiempo vas a tener que sostener esta nueva ruta neuronal, ¿vale? Eso es importante. Perdona, Sol. Dime. Una cosa, Sí. todo esto con respecto a nosotros, pero con respecto a uno mismo, pero con respecto a los demás, por ejemplo, o a las personas más cercanas que constantemente a lo mejor inconscientemente le decimos, eres desorganizado, eres un desastre, ¿no? Uh-huh. Le estamos creando rutas neuronales a esa persona, ¿no? Sí. Que luego ellos tendrán que hacer su propio trabajo individual, igual Sí. que nos la crearon a nosotros. Efectivamente, sí. Sí. Pero bueno, podemos intentar, ¿no? Nosotros ahora desde la conciencia un poco medir nuestra forma de comunicarnos con el otro. Total y absolutamente, porque uno muchas veces no es consciente el impacto que hace lo que uno dice en las demás personas, y más si esas personas son familiares cercanos que nos tienen en estima, por decirlo de algún modo, y más si son, por ejemplo, nuestros hijos, para ellos es muy importante lo que decimos. Claramente, todos hacemos lo que mejor se puede, nuestros padres han hecho lo que mejor han podido. Esto no se trata de culpar a alguien o de estar enojado con alguien, pero sí es cierto que hay que intentar ser cauteloso con lo que uno piensa, con lo que uno dice, porque justamente pasa eso, que uno genera ideas en en las demás personas, que si esa persona está atento a sus pensamientos, automáticamente se va a dar cuenta, no tengo por qué aceptar esto. Pero como la mayoría de las personas muchas veces no conocemos esto, entonces nos dejamos influenciar por las ideas externas y ahí se genera el problema. Entonces es muy importante lo que uno dice. Doble trabajo. Bueno, pero ese trabajo sería en el hecho de no solamente observar nuestros pensamientos, sino observar lo que decimos. Sí. Que en definitiva siempre hablamos, ¿no? De lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos y lo que decimos. Es muy importante, ¿no? Entonces, eso sí es un trabajo, pero está, digamos, en lo que sería el decreto, no decretar cosas negativas para nosotros. También incluye no decretar cosas negativas para las demás personas y no decirle te vas a enfermar o estás muy mal organizado, como tú decías antes. Se pueden buscar, a veces uno tiene que decir esas cosas, pero se pueden buscar maneras de decirlas menos, como menos agresivas o menos que al cerebro no le produzcan esas ideas. Por ejemplo, te vendría mejor si si fueras más organizado o si te organizaras de esta forma o abrígate para que estés bien, para que estés cómodo, en vez de decirle, si no te abrigas te enfermas. Yeah. Son maneras diferentes de hablar y por supuesto hay que prestarles atención, pero en la medida en la que uno les presta atención también entiende, también le presta atención a lo que uno piensa. Y entonces, bueno, es todo un conjunto, ¿no? Gracias, Sol. Bien, no. Sol, una pregunta. Sí. A ver, capaz que, no sé, ¿qué hay de cierto de que para implantar una nueva ruta neuronal se necesitan 21 días? No sé, capaz que a lo mejor tienes idea de algo. Bueno, creo que fue la última clase o la anterior, hablamos de que esos 21 días sirven como un proceso, ¿no? En el cual los 7 primeros tratas de hacerte esa nueva ruta neuronal, luego lo sostienes, luego lo practicas,
Y entonces en esos 21 días, digamos, puedes cambiar lo que sería un arquetipo importante e incluso una conducta, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas veces pasa que si el arquetipo o la ruta neuronal es muy fuerte, si tú haces eso muy inconscientemente desde muy pequeño, tal vez te cueste o en esos 21 días vas a tener que hacer un esfuerzo importante. Entonces tal vez cambias o mejoras un poco, pero no totalmente. Y entonces, bueno, claro, viene el trabajo de cada vez profundizar más y tal vez tienes que repetir eso para poder cambiar un arquetipo muy arraigado. Tal vez otro arquetipo más sencillo lo puedes cambiar en 21 días, pero tal vez hay otros que te requieren varios periodos de 21 días. No sé si te me he explicado. Sí, gracias. Sí. Genial. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que podemos cambiar nuestro cerebro, ¿no? Y esto es importante porque hasta la década de los años 60, más o menos, o sea, es decir, hasta el 1960 se pensaba que no se creaban nuevas neuronas en edad adulta, cosa que hay mucha gente que sigue pensando. Pero en la actualidad, con todos los estudios que se han hecho de neurociencia, de medicina en general, se sabe que esto no es cierto y se conoce que la estructura del cerebro se puede modificar gracias a la plástica cerebral. La plástica cerebral sería esto, cambiar una idea por otra. Y recuerden que el hecho de decirlo, es decir, por ejemplo, decir verbalmente con voz, no acepto estar enfermo, yo soy la salud perfecta, a veces puede parecer tonto, o a veces estamos solos diciendo, oh, ¿yo cómo voy a estar diciendo esto? Pero lo que pasa es que es un impacto más fuerte para el cerebro. Es decir, pensarlo, primero que nada, pensarlo está muy bien, pero si tú encima lo dices y con voz, el cerebro tiene que utilizar más neuronas para hablar, para decirlo, para reafirmarlo. Entonces, hacemos que una ruta neuronal nueva se fije más rápidamente. Por eso, bueno, en estas clases siempre hablamos de lo que decimos y del decreto. Entonces, si quieren cambiar una ruta neuronal y pueden hacerlo con voz hablada, es mucho mejor. Muy bien. Bueno, hemos hablado de los 3 cerebros y ahora, ¿se acuerdan qué es lo que maneja esos 3 cerebros o cuál es el software, por decirlo así, los programas de los cerebros? ¿Con qué lo cambiamos, digamos? ¿Nadie se anima? Bueno, yo creo que lo saben, pero... ¿Cómo? ¿Con la conciencia? No, el subconsciente, el inconsciente. El subconsciente y el inconsciente, exactamente, eso es parte de nuestra mente, ¿no? Exactamente. Con las tres mentes o con la mente es con lo que nosotros modificamos el cerebro, ¿vale? Recuerden que el cerebro es la parte física, ¿vale? Y la mente serían como los programas que nosotros le enchufamos al cerebro para que funcione. Entonces, es tan importante el cerebro, tenerlo funcionando bien, como la mente, porque si tenemos, yo qué sé, una mente, un office muy nuevo, pero tenemos un cerebro que es muy viejo, no va a funcionar bien. Y al revés también, si tenemos un cerebro que está muy bien, muy ordenadito, muy organizado, pero tenemos una mente desestructurada, que eso en realidad no pasaría porque están muy relacionados, pero es importante por eso estudiar tanto el cerebro como la mente. Y esto más o menos, también en líneas generales, es la estructura de nuestra mente, ¿vale? El modelo del iceberg o del iceberg es lo que representa nuestra mente. ¿Qué partes tiene nuestra mente? Lo que mencionaba recién Julia. Primero el consciente. El consciente es de lo que nos damos cuenta, digamos, ¿no? La información que a través de nuestros sentidos nosotros incorporamos, ¿no? Ah, la puerta está cerrada, esta persona me está hablando así, yo a veces estoy nervioso, dependiendo de qué capacidad de autoobservarnos, nos vamos a ir dando cuenta de más cosas, ¿vale? Pero bueno, en general esta es la información que tenemos, de la cual nos damos cuenta. Esto, si se fijan, que es la mayor parte del iceberg, es el inconsciente,
¿vale? El inconsciente es todo aquello que ignoramos y lo que de hecho determina nuestro comportamiento. Aquí estarían en parte todas las rutas neuronales que, por ejemplo, hemos formado de pequeños, de niños, y que no somos conscientes de ellas, pero que cuando suceden determinadas situaciones, reaccionamos de una forma, ¿no? Por ejemplo, a alguien le molesta que le digan que es tonto, porque tiene una ruta neuronal ahí determinada, porque de niño le han dicho que es tonto o porque es inseguro, y entonces alguien le dice, ah, eres tonto, y reacciona violentamente, se enoja. Eso es porque en el inconsciente hay algo que hay que investigar para ver qué es. A otra persona tal vez le dicen, eres tonto, y le da igual y no reacciona, ¿no? Entonces, por eso es importante tratar de ir viendo qué hay aquí en nuestro inconsciente, para que cada vez esta parte inconsciente sea menos inconsciente, sea más parte de esta partecita de aquí arriba, ¿vale? Este inconsciente está metido en un inconsciente colectivo, que digamos que es todas las ideas colectivas como de manada, ¿no? En la sociedad nos tenemos que comportar así, las mujeres tienen determinado rol, los hombres tienen determinado rol, si eres, no sé, todo lo que sea idea colectiva está ahí en ese inconsciente colectivo. Hay cosas que claramente nos sirven, porque nos sirven como sociedad para relacionarnos con las demás personas, pero hay cosas que muchas veces nos limitan y que nos hacen que nos enfrentemos unas personas con otras. Entonces, bueno, ese inconsciente también hay que cogerlo con pinzas, digamos, ¿no? Y el supraconsciente sería la parte, digamos, de la mente que observa. No la mente cuando nosotros somos capaces de observar y de juzgar lo menos posible, tanto a las demás personas como a nosotros mismos, estamos más en el estado de supraconsciencia. La mente, la supraconsciencia, está aquí arriba porque es capaz de ver todo. Ella es capaz de ver el consciente, pero también es capaz de ver el inconsciente. Es cuando nos damos cuenta de, ah, mira, yo me enojo así porque de niño me dijeron o de niño me agredían en la escuela y por eso yo tengo estos miedos, o porque mis padres me dijeron esto. Cuando uno se da cuenta de esas cosas, está actuando en el supraconsciente. Y esto es lo que nos salva, lo que nos permite cambiar también más rápido esas rutas neuronales que a veces nos ponen freno, ¿no? Entonces, bueno, por relacionar la mente y el cerebro, más o menos podemos decir que el inconsciente colectivo se asienta más bien en el atávico, en esas actitudes de manada, ¿vale? El inconsciente se asienta en el límbico, más bien en el límbico profundo, en esas emociones que muchas veces no sabemos por qué surgen o porque no las podemos controlar, ¿no es cierto? Esto es parte del inconsciente. Y digamos que el consciente se asienta más bien en el córtex prefrontal, ¿vale? Y el supraconsciente en la mente superior, ya casi no es algo tan físico, tan tangible, pero evidentemente esta mente superior tiene mucha actividad en nosotros, porque cada vez que nosotros, por ejemplo, no sé, meditamos o somos capaces de observar nuestros pensamientos, los mismos pensamientos que están en el córtex, por ejemplo, pensar, no sé, uy, me estoy acordando de esto del trabajo que me hace enojar, o uy, me estoy acordando de la vecina que es una pesada, o uy, me estoy acordando de cualquier cosa, o estoy pensando en cualquier cosa. Cuando somos capaces de observar eso, estamos, digamos, en el supraconsciente, porque somos capaces de observar nuestros pensamientos, ¿vale? Esto, las emociones, el modelo del iceberg que dice que esto, las emociones, las reacciones inconscientes, mezcladas con el inconsciente colectivo, es más o menos el 85% de todo lo que sucede en nuestra mente y cerebro. Y la parte que hacemos con el consciente, con el córtex, que determina nuestros comportamientos y nuestros hábitos, porque de acuerdo a lo que nosotros, digamos, pensamos que está bien o que está mal, por ejemplo, tenemos determinado comportamiento, o a lo que nos enseñaron de chicos, tenemos determinados hábitos. Todo esto es el 15%. ¿Y qué pasa? Aquí están los resultados, aquí está donde nosotros decimos, esto de mi vida, por ejemplo, lo quiero cambiar, esto no me gusta, Eso es el 15% solo. Y a veces, ¿qué pasa? Intentamos cambiar estos resultados sin
irnos al 85% del inconsciente, que es en realidad el origen de nuestros hábitos y comportamientos. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque a medida que nosotros intentamos con la mente observar nuestro cerebro y nuestra mente, somos capaces de poquito a poco que esta parte consciente sea mayor y que esta parte inconsciente sea menor. De modo que seamos capaces de darnos cuenta por qué reaccionamos como reaccionamos en una situación, por qué nos cuesta hacer determinada actividad y si lo queremos cambiar, podamos hacerlo. Porque si trabajamos solo aquí es como trabajar en la superficie, es como, no sé, como la medicina actual. Estás enfermo, te dan una pastilla. Bien, la pastilla me cura, pero si yo no sé cuál es el origen, ese problema va a volver. Entonces, para que no vuelva realmente hay que irse al inconsciente, muchas veces hay que ser valiente, porque muchas veces uno observa cosas que no le gustan de uno mismo, pero es necesario para que podamos superar esas situaciones, para que podamos realmente actuar de una manera diferente. Y por ir terminando con esto, un poquito, digamos que en este inconsciente muchas veces nadan estos pececitos, que son nuestros miedos, nuestras limitaciones, ¿vale? Y el supraconsciente es la única capacidad que tenemos para ver estos miedos y poder, digamos, por decirlo de alguna manera, pescarlos, subirlos a la superficie y poder, digamos, realmente actuar de una manera diferente o hacer nuevas, lo que serían nuevas rutas neuronales, ¿vale? Por eso el supraconsciente, lo que nosotros activamos cuando meditamos, cuando observamos, es el motor que transforma lo inconsciente en consciente mediante la observación. Recuerden que la observación, hemos hablado muchísimo de ella, pero bueno, es tanto la observación que uno hace cuando hace una meditación, por ejemplo, en su casa, en un lugar tranquilo, hace una meditación determinada, esa concentración es una observación, pero también la observación de lo que estamos haciendo en el día a día, es decir, estamos cocinando, pues prestar atención a lo que estamos cocinando, a lo que está en nuestra mente. Estamos conduciendo, que en una clase también lo hablábamos, estar pendiente de la conducción, o sea, es la observación en todo momento. Que claro, al principio nos parece imposible, pero con la práctica vamos pudiendo lograr mejores cosas, ¿no? Bueno, hemos hablado de los tres cerebros, las tres mentes, y había algo que maneja, digamos, o que son las leyes de la mente, ¿vale? En las clases primeras, no sé si se acuerdan, hemos hablado, por ejemplo, de las leyes, los 7 principios universales. Aquí vamos a hablar de las leyes mentales, que son 3, ¿vale? Que no sé si se las acuerdan, pero bueno, las vamos a mencionar aquí rapidito, no voy a entrar en detalle. Pero una es la ley del pensamiento unidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que la mente solo puede energizar bien, digamos, un pensamiento por vez. Y se puede llevar la atención de la conciencia en una dirección, hacia afuera, por ejemplo, o hacia adentro, a lo constructivo o a lo negativo. Por eso uno no puede estar pensando en salud y a la misma vez estar diciendo me voy a enfermar. Eso no es posible. En realidad, cuando uno dice me voy a enfermar, está pensando en la enfermedad, no está pensando en la salud, ¿vale? Entonces, esto es importante porque muchas veces al estudiar esto nos creemos que podemos ser positivos y negativos a la misma vez, por ejemplo. No, no es posible. La mente nos puede engañar o hacer creer que sí, que no, pero no es verdad. Cuando uno realmente piensa algo, con la energía necesaria, puede hacerlo en una dirección, ¿vale? Por eso, y terminando con la ley del pensamiento unidireccional, es tan importante prestar atención a lo que pensamos, porque muchas veces la gente, y más cuando estudiamos estas actividades, me dicen, sí, yo soy muy positivo, y salen a la calle y dicen, ay, qué mal que está todo, que, mira, no, en ese momento no estás siendo positivo, ¿vale? Entonces, no se puede ser dos cosas a la vez.
Entonces, por eso es que hay que energizar una sola cosa. La ley de la memoria elástica dice que la mente tiende, digamos, a volver a pensamientos antiguos y sostener arquetipos arraigados, es decir, estas rutas neuronales o estos arquetipos mentales que tenemos desde que somos pequeños o que ya funcionan de una manera determinada, la mente intenta, y más bien, más que la mente, el cerebro, intenta volver a esos arquetipos. No porque la mente o el cerebro sean malos o tontos, sino porque es una manera, en especial para el cerebro, de utilizar la menor cantidad de energía posible. Ustedes imaginen que una ruta neuronal es un canal de tierra, por ejemplo, por el que pasa el agua para regar un sembradío. Requiere de una energía determinada el hecho de hacer otro surco. Bueno, el cerebro no le gusta utilizar esa energía ni hacer ese esfuerzo, entonces siempre hay que utilizar la ruta que ya está hecha, ¿vale? Nosotros nos damos cuenta de que esa ruta no nos sirve porque ese sembradío lo queremos cambiar de lugar y tenemos que hacer una ruta nueva neuronal. ¿Qué pasa? Esa ruta hay que mantenerla, hay que hacerla una vez, pero luego hay que seguir manteniéndola. Y por eso nuestra mente es como una goma, una banda elástica, ¿vale? Uno, por ejemplo, no sé, tiene una clase o se lee un libro o hace una meditación o unos decretos y uno ensancha esa mente, ¿no? Si luego dejas de tener clases o dejas de meditar o de prestarle atención a tus pensamientos, esa goma va a volver al tamaño que tenía antes. Entonces tú tienes que hacer ese esfuerzo y luego mantenerlo con decretos, observando tus pensamientos, con tus clases, con tus libros, cada uno con lo que le salga mejor o con todo. Pero hay que mantener esas nuevas rutas neuronales porque si no, se vuelve a lo pasado. Y la ley de sustitución está relacionada claramente con la plástica cerebral y dice que la forma de eliminar una idea, pensamiento o arquetipo no es combatirlo, sino cambiarlo por otro. Esto es importante porque muchas veces cuando tenemos determinadas cosas que queremos cambiar en nuestro cerebro, muchas veces empieza como una guerra con nosotros mismos, ¿no? Cuando, por ejemplo, viene esa idea de no tengo lo suficiente y tú dices, no, yo soy la provisión divina, yo voy a llegar al fin de mes, voy a pagar todo lo que tengo que pagar. Y esa idea vuelve a tu mente y vuelve a tu mente, uno es como que se enoja, empieza a luchar con esa idea. En realidad, si uno lucha con algo, en parte le da más poder. Entonces, cuando tenemos esas ideas que no son constructivas y que queremos cambiar, es importante cambiarlas por otras. No podemos dejar el cerebro o la mente en blanco, porque eso casi ni en las meditaciones más profundas se puede hacer. Lo que hay que hacer es, para que sea sencillo, para que sea algo práctico, lo que hay que hacer es cambiarlo por otro. Entonces, por ejemplo, si estamos en una situación inarmónica o alguien nos dice algo desagradable, te puede pasar esto malo o lo que sea, uno dice, no acepto esta situación, por darles un ejemplo, ¿no? Pero no acepto esta situación, le quito poder y la borro de mi mente, por ejemplo. O uno tiene una idea que la quieres borrar, la borro de mi mente, pero luego recuerda que tienes que ponerlo positivo. Y entonces, por ejemplo, si estás pensando en que te vas a enfermar, puedes decir, yo soy la salud perfecta. Si estás pensando en que no eres capaz de hacer algo, puedes decir, yo soy la inteligencia divina que resuelve esta situación, o lo que cada uno quiera decir. Pero es importante poner la otra parte constructiva, ¿vale? Y si lo podemos decir en voz alta, mejor, porque en el cerebro se fija más esa idea, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, algo que quieran preguntar o vamos bien? Vamos bien, bien. Bueno, algo muy importante. ¿Cómo influye nuestra mente y cerebro en nuestra salud? Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay una relación cerebro, digamos, salud, que hasta hace un tiempo parecía como que cuando uno hablaba de esto, estaba hablando de, no sé, cosas más allá de lo físico, pero en la actualidad se sabe perfectamente cómo los estados mentales y emocionales afectan a nuestro cuerpo físico, ¿no? La relación es la siguiente. A través de los sentidos, nosotros obtenemos información.
Esa información pasa a través de nuestro cerebro, ¿vale? A través de nuestra corteza cerebral y pasa a través de, por ejemplo, la hipófisis. ¿Qué pasa? De acuerdo con nosotros interpretamos la situación o la información que nos dan nuestros sentidos, nosotros liberamos determinadas hormonas y enzimas, ¿vale? Esas hormonas, esa química cerebral que está en nuestro cerebro, va al sistema circulatorio, por ejemplo, y a través del sistema circulatorio lleva toda esa química a todos los demás órganos del cuerpo, ¿vale? Y también, y también se generan en las glándulas, como la hipófisis, neurotransmisores que van a través del sistema nervioso y afectan al sistema nervioso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, alguien que está muy estresado por cómo interpreta la situación de su vida, libera mucha cortisol, muchas hormonas que hacen que su sistema nervioso esté en una determinada situación. ¿Qué pasa? Si a veces nos sucede que nos podemos asustar, que podemos estar nerviosos o estresados por el trabajo un tiempo determinado. Pero si esa situación se extiende en el tiempo, todos esos neurotransmisores van afectando nuestro sistema, por ejemplo, nervioso. ¿Y qué pasa? La persona se empieza a estresar y ese estrés empieza a verse reflejado en cosas muy diversas. Y afecta también a nuestro sistema circulatorio, afectando nuestros órganos, ¿vale? Entonces, por eso, cómo tenemos lo que pensamos y las emociones que tenemos nos afectan directamente. Alguien, por ejemplo, que tiene una depresión, por ejemplo, aquí en su cerebro se liberan una química determinada que afecta a su, por ejemplo, sistema de defensas. Y tiene el sistema de defensas más bajo, entonces es más propenso a enfermarse. Cosas sencillas como un resfriado o cosas más graves, ¿vale? En el caso de la depresión, bueno, es una enfermedad que ya hay que tratar, pero hay a veces estados mentales que son, digamos, más transitorios o pasajeros que podemos gestionar nosotros si nos damos cuenta que estamos pasando por ellos, ¿vale? Y esto es lo que determina nuestra salud o nuestra enfermedad. En la medida en la que nosotros estemos conscientes de esto, intentemos estar lo más equilibrados posible, lo más contentos y felices, por supuesto, si se puede, mejor. Todo eso va a determinar que seamos más saludables, ¿vale? Y hay un punto de esto muy importante, que la información de estos 5 sentidos pasa a través de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa con esto? En realidad, nuestra situación no depende de lo externo, sino que depende de cómo interpretamos la información según nuestros arquetipos, ¿vale? Perdonen si escuchan un gato maullar, es el mío, que lo tengo afuera para que no interrumpa aquí y, bueno, quiere entrar, pobre, lo siento. Bueno, entonces, el cerebro interpreta la información. ¿Por qué lo digo esto? Porque frente a una misma situación, alguien, por ejemplo, que está ya estresado o que viene nervioso, por ejemplo, en una situación en el trabajo, hay que cambiar de software para funcionar en una empresa, ¿no? Alguien que está muy estresado, que está muy sobrecargado, eso lo va a interpretar como algo muy peligroso, ¿vale? Hacer un cambio importante va a ser una amenaza. Entonces, ¿qué va a pasar? Su cerebro lo va a interpretar de esa forma y va a empezar a liberar en su química cerebral, va a empezar a liberar cortisol, un montón de química que lo va a poner, digamos, que le va a aumentar el estrés. Pero es porque él interpreta esa situación de esa manera. Otra persona con la misma situación le dicen, bueno, hay que cambiar el software tal. Si esa persona no está estresada, está bien, puede decir, bueno, una buena oportunidad para aprender nuevas cosas, para aplicar nuevas técnicas, tecnología, para estar más preparado. Y entonces su cerebro
lo va a predisponer a que más fácil pueda aprender ese nuevo programa, a que más fácil pueda superar esa situación sin perjudicar su salud. Entonces esto es fundamental, porque al final aquí nos damos cuenta que en realidad nuestra salud no depende de lo externo, a grandes rasgos, o sea, podemos decir esto en la vida en la que vivimos nosotros, que en general todos más o menos tenemos que comer, tenemos una casa donde vivir y tenemos ciertas situaciones. Alguien que no tiene comida, obviamente, eso le afecta a su salud. Pero digamos, teniendo una base en la cual estoy segura que todos aquí más o menos tenemos, la mayor parte depende de nuestra interpretación de las situaciones, ¿vale? Entonces, esto es importante porque en la medida en la que estemos más conscientes de esto, todas las situaciones que pasan por nuestra vida no las podemos evitar, convertirlas en un problema y convertirlas en una situación a resolver, aprender y que atravesemos esto con más felicidad, si se quiere, ¿no? Entonces, por eso puse esta expresión de Buda que dice: en lo que veas debe haber nada más que lo visto, en lo que oigas nada más que lo oído, en lo que huelas, saborees y toques nada más que lo olido, saboreado, lo tocado, en tu cognición nada más que la cognición. ¿Por qué? Porque él está hablando de ver las cosas claras, las cosas tal como son, no pasarlas por el juicio mental, que por lo general pasamos todo, sino ver las cosas como son, ver la situación. Esta situación es así, se ha planteado este cambio en la empresa, bueno, tenemos que hacer esto, bueno, lo llevamos a cabo. Listo, no hay drama, no hay problema, etc. Esta situación es así, nos tenemos que dar un tiempo en casa para que estemos más saludables, pues lo hacemos, ya está, no hay más que eso, porque todo lo que hay de más que eso es lo que nos produce realmente el conflicto, ¿vale? Esto, por supuesto, muchas veces no lo podemos manejar, aunque queramos, pero por eso es que tenemos que meditar, que tenemos que observar nuestros pensamientos, porque eso es lo que nos ayuda a gestionar mejor nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿vale? Y recuerden que solo podemos utilizar un 2% de la capacidad del cerebro a la vez, ¿vale? Esto es importante porque en realidad ya se sabe que utilizamos todo el cerebro, ¿vale? Pero no podemos utilizarlo todo a la vez, sino que, por ejemplo, estamos hablando por teléfono y una parte de nuestro cerebro se enciende. Ahora, nos ponemos a leer un libro, esa parte del cerebro se apaga y se enciende otra parte del cerebro con la que leemos. Ahora, alguien nos asusta, por ejemplo, y esa parte del cerebro se apaga y se enciende la parte del sistema límbico porque es una emoción muy fuerte, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos muy emocionados, por ejemplo, si estamos muy enojados o si estamos muy preocupados, casi todo el porcentaje del cerebro que podemos utilizar está en eso. Y no tenemos una capacidad no tenemos el porcentaje restante es muy poco para, por ejemplo, analizar la situación y buscar una solución, ¿vale? Entonces, cuando estamos muy emocionados es difícil muchas veces encontrar soluciones a los problemas, sencillamente porque nuestro cerebro no puede hacer todo a la vez. Por eso hay que respirar profundo, intentar relajarse, caminar un poquito, utilizar las técnicas que conocemos para calmarnos y en ese estado de calma tratar de buscar una solución. O si tenemos que hablar con alguien, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, 2% a la vez, puedo hacer pocas cosas. Bueno, no. Lo que se trata es de que hay que intentar hacer lo que estamos haciendo. No lo que intentamos hacer muchas veces, que es hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, estoy cocinando, pero estoy pensando en el trabajo, en qué voy a ir, en qué voy a volver. Cuando estoy en el trabajo estoy pensando en qué voy a cocinar, en llegar temprano a casa, qué voy a limpiar. No, eso al cerebro le causa estrés. Ahí estamos intentando hacer muchas cosas a la vez. Lo ideal es, estoy trabajando, estoy cocinando, estoy concentrada en cocinar, estoy conduciendo, estoy concentrada en conducir. Eso relaja mucho el cerebro y nos evita el estrés, ¿vale? ¿Qué sucede cuando superamos ese 2%?
bueno, lo hemos estado hablando, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando no le damos tiempo al cerebro de que apague y prenda sus diferentes partes y queremos hacer muchas cosas a la vez, lo que empezamos a secretar es mucha adrenalina y mucho cortisol. Que eso, secretado a la larga, nos hace daño. ¿Por qué? Porque esto, digamos, por ejemplo, el cortisol es una hormona que se libera mucho cuando estamos en un estado de estrés, ¿vale? Esto, por ejemplo, cuando vivíamos en las cavernas, servía porque de repente, si sentíamos que había un animal que nos estaba por atacar, nosotros teníamos que estar muy alertas, muy pendientes, y si era necesario, salir corriendo muy rápido. Para esto el cortisol, por ejemplo, y la adrenalina sirven perfectamente. ¿Qué pasa? Esto es para que sea algo de un corto tiempo. Ahora en la actualidad lo que sucede es que no tenemos estos grandes, digamos, peligros, pero sí nos sentimos amenazados. ¿Por qué? Porque en el trabajo no nos va bien, porque por el dinero, por la situación, estamos estresados, nos sentimos amenazados y liberamos cortisol y adrenalina todo el tiempo, y esto es lo que produce la gran cantidad de estrés que hay en mucha gente, ¿vale? Y daña la salud, como lo vimos antes, ¿no? Entonces, un estado de alerta permanente en el que se está liberando adrenalina y cortisol es un estrés químico en el cerebro, y el cerebro empieza a pensar que todo es grave y que va a morir. Entonces, por supuesto, no es real, pero lo que sucede es que en un cerebro así, cuando entran nuevas cosas a resolver, el cerebro no es capaz de todo. Y entonces el cerebro se queda bloqueado, siempre reacciona mal ante un nuevo cambio, no está a gusto, no está feliz, ¿vale? Pero es todo por la química cerebral. Entonces, bueno, les pregunto, ¿qué otra cosa sucede si no apagamos digamos, el córtex prefrontal o el córtex a tiempo? Una cosa es que nos estresamos, y otra cosa, no sé si se acuerdan, es que prendemos otra parte del cerebro. ¿Se acuerdan cuál es la otra parte del cerebro que prendemos cuando el córtex se cansa? Les pregunto. ¿El límbico? El límbico, efectivamente. Gracias, Patria. Cuando el cerebro, digamos, cuando el cerebro de la parte del córtex, la parte de pensar, se cansa, no le damos la suficiente descanso, o estamos intentando pensar muchas cosas a la vez, se activa el cerebro límbico para descansar. Pero se activa no cuando nosotros queremos, se activa cuando él se activa, o sea, cuando se cansa, él se activa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Que el sistema límbico no funciona como el cerebro racional, funciona con el sistema amenaza-recompensa. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema límbico es en el que están las emociones, recuérdenlo, y el sistema límbico ve un estímulo, por ejemplo, un estímulo que le gusta, por ejemplo, ir de compras, o puede ser ver el móvil, o puede ser algo que le dé placer, comer algo. Ve un estímulo y él se acerca, porque sabe que hay detrás de eso una recompensa, algo que le va a hacer sentir bien. ¿Qué pasa? Al sistema límbico no le importa si este estímulo nos va a hacer bien o no. Por ejemplo, quiere comer algo dulce, el sistema límbico te va a decir, come dulce, come dulce, come dulce. No se va a poner a pensar, bueno, si como demasiado dulce, esto me puede hacer mal a la salud y no me va a hacer bien, o si estoy haciendo dieta, esto no me conviene. No va a pensar nada de eso. Lo único que va a querer es el estímulo. Entonces, accionar así es accionar completamente de una manera inconsciente, solamente nos mueve nuestros deseos. Y no es que los deseos estén mal, el problema es que los deseos son deseos, no están pensando en la evolución, en tu evolución, no están pensando en qué es lo mejor para ti, no, está pensando solamente en satisfacer su deseo, el deseo mismo, el cerebro límbico. ¿Y qué pasa? Por otro lado, al estímulo negativo, a la amenaza, por ejemplo, no sé, tengo que tomar una decisión en mi vida complicada, o tengo que hablar con mi jefe de algo incómodo, o tengo que tener una reunión con la gente del trabajo, de eso me alejo.
Por ejemplo, el día que tengo que hablar con mi jefe de algo que no me gusta, me enfermo, no voy al trabajo, porque eso es una amenaza, ¿vale? Todos nuestros cerebros límbicos funcionan así, ¿vale? Y no hay mucha escapatoria. El tema es que si lo sabemos, podemos, digamos, accionar, no reaccionar y dejarnos llevar solamente por el cerebro límbico, sino gestionarlo de una manera más eficiente. Es decir, bueno, el día de la reunión con mi jefe, tal vez no tengo ganas de ir, me doy cuenta que no tengo ganas de ir, pero digo, bueno, esto va a ser bueno, se lo tengo que decir, se lo voy a decir de la mejor manera posible, y al final uno, poniendo ahí un poco de razón y de conciencia, supera ese miedo. Porque si nosotros nos dejamos llevar solamente por el cerebro límbico, por ejemplo, algo que nos dé miedo, nos vamos siempre a alejar. No sé, hay gente que le da miedo hablar en público, se va a alejar y tal vez, no sé, quiere hacer un trabajo, quiere desarrollar una profesión en la cual tiene que hablar en público. Y hay gente que dice, no, si yo tengo que hacer eso, no voy a desarrollar mi trabajo, hago otra cosa. Y tal vez es infeliz en esa otra cosa. Y lo que tenía que hacer era superar ese miedo de, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Entonces, bueno, si uno es consciente de esto, de algún modo puede gestionarlo mejor. Pero si no lo sabemos, pensamos que realmente esta es nuestra realidad. Es decir, decimos, ay, no quiero ir a hablar con mi jefe, ay, será por algo, seguro que mi ser interno me está diciendo que no vaya a hablar con él. No, esas son puras chorradas. Es que nuestro cerebro no quiere afrontar lo que tiene que afrontar. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, decimos, ah, bueno, sí, es mi cerebro, está ahí, no quiere hacerlo, es totalmente normal, pero lo voy a hacer igual. ¿Bien? Entonces, esa es una diferencia entre alguien que es consciente de lo que pasa en su interior y cuando no somos conscientes de ello, ¿vale? Ay, perdón. Entonces, cuando funcionamos solo con el cerebro límbico, no decidimos nada. Lo único que decide es nuestro deseo, ¿vale? Dejamos que nuestros deseos decidan y ellos no eligen lo más beneficioso. Eligen solamente lo que nosotros queremos. Por ejemplo, alguien que quiere hacer deporte, su cerebro límbico le va a decir deporte y, bueno, alguien que quiere hacer deporte y no está acostumbrado, su cerebro, su cuerpo, le va a decir, no, deporte, amenaza, no vayas por allí. Si uno le hace caso solamente al cerebro límbico, nunca va a empezar a hacer deporte. Entonces, así no tenemos control de nuestra vida. Ahí no existe lo que le solemos llamar el libre albedrío o la capacidad de decidir, ¿vale? Ahí no podemos decidir nada. Entonces, para no caer en ese descontrol, porque es un descontrol total de nuestra vida, hay que gestionar el córtex prefrontal de una manera mejor para que no caigamos en la actividad descontrolada de nuestro sistema límbico. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, si estoy trabajando y trabajo y no descanso, mi cerebro, mi córtex, en un determinado momento se va a cansar y va a decir, bueno, ¿y por qué no ves por qué no ves el móvil? Bueno, ¿y por qué no vas al baño? ¿Y por qué no te comes una galleta? Y va a empezar así, y no vamos a poder concentrarnos en lo que teníamos que hacer, ¿vale? Entonces, si uno sabe esto, lo que hace es trabajar, estudiar, tomarse sus descansitos en los cuales sí que va al baño, camina un poquito, se escucha un poquito de música, que ahora lo vamos a ver por qué, y luego vuelve. Es una manera de gestionar mejor nuestro cerebro. No se trata de que el cerebro límbico es malo, no, sabemos que las emociones son necesarias, pero hay que gestionarlo para que funcionen de acuerdo a lo que nosotros queremos y no de acuerdo a lo que el cerebro de algún modo quiere, ¿vale? Entonces, para evitar estresarnos y para organizar nuestro cerebro, una de las una de las técnicas que teníamos era la dieta mental en 5 pasos. Hasta lo que vimos recién del sistema límbico y todo esto, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo aprovecho de tomar un poquito de agua. ¿Vamos bien? Bueno, entiendo que vamos bien.
Sí. Bien. Bueno, la dieta mental en 5 pasos. De nuevo, no voy a entrar demasiado en detalle, pero lo comentamos. Esto es una manera muy práctica de organizarnos el día, de modo de que nuestro que haya un equilibrio, digamos, entre nuestro córtex y nuestro sistema límbico, y así no caigamos en el uso descontrolado de nuestro sistema límbico, ¿vale? Esto se trata de una dieta, digamos, que mental, que tiene 5 partes, pero que uno las puede ir adaptando a la vida, a la rutina que tenga cada uno, ¿no? En la primera parte hablamos de un desayuno, como si fuera un desayuno de comer comida física, pero en la primera parte podemos ponerle, digamos, un desayuno al córtex prefrontal y, por ejemplo, meditar, reflexionar u organizar lo que vamos a hacer durante el día. Es una buena manera, por ejemplo, yo lo que hago es a la mañana me hago un organigrama de lo que va a ser el día. Y el lunes a la mañana, por ejemplo, me hago un organigrama general de lo que va a ser la semana. Y eso te ayuda mucho a organizarte las actividades. Segundo, o sea, luego del desayuno, obviamente, por ejemplo, vamos a trabajar, estudiar lo que cada uno haga, pero a la media mañana toca un descanso para que justamente el córtex prefrontal no se congestione, no se canse demasiado. Un descanso, momento snack, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, podemos, no sé, a veces puede ser media horita o lo que sea, podemos dar un paseo, caminar, levantarnos, movernos un poquito, tomarnos un té, lo que cada uno crea que puede ser un descanso. El tercer paso, el almuerzo. Esta es una de las comidas más importantes a nivel físico, ¿vale? Entonces a nivel interno también es un poco así. Entonces si tenemos un momentito, podemos, por ejemplo, leer un poquito de algún libro, meditar también, o lo que cada uno pueda de acuerdo a su rutina, pero ponerle un rato de conocimiento de algo nuevo a nuestra vida. El cuarto paso, la media tarde, el momento del córtex lúdico. Esto puede ser, digamos, a media tarde o puede ser bien cuando ya terminamos de trabajar y entonces, por ejemplo, hacemos una actividad, por ejemplo, un deporte físico o estudiamos un instrumento o vemos algo que nos gusta en la tele. Es como un respiro, digamos, consciente. O vamos a la clase que nos gusta de metafísica o de lo que sea. Esa es una parte que hay que alimentar también, ¿vale? Y el 5, la cena, la retrospección, es una parte en la que, bueno, yo voy a observar cómo estuve en el día, si estuve organizado, si estuve nervioso, si estuve siempre muy apurado o si fui bien organizado en el día, y eso me va a ayudar a etiquetar todas esas emociones que tuve y a gestionarlas mejor y claramente darme cuenta, bueno, cuando me organizo y escribo estas cosas me va mejor, me va de esta forma, si no voy siempre tarde, voy nervioso, me salen las cosas mal, o hoy me fue mal, le hablé mal sea un alumno, ver por qué, estaba muy nervioso por otra cosa, analizar un poquito un análisis, aunque no sea muy largo, porque de un día no es necesariamente muy largo, pero analizar y evaluar y ver qué puedo hacer para mejorarlo al día siguiente, ¿vale? Entonces, para evitar el estrés, fíjense que todas estas cosas son cosas del diario vivir de todos. Utilizamos la dieta mental en 5 pasos y otra parte también es encender otras partes del córtex. Pero, por ejemplo, muchas veces nosotros nos centramos mucho en el córtex de pensar, pero hay otra parte del córtex que es el córtex motor. Por eso, por ejemplo, para descansar, muchas veces nos puede venir bien salirnos a dar un paseo. Esa parte se puede incluir en el descanso de media mañana o en la de la media tarde, dar un paseo o bien hacer un deporte o un ejercicio. El córtex visual, por ejemplo, el cine, la televisión, eso también nos ayuda a despejarnos. Esto de nuevo se puede utilizar como un descanso a media mañana, por ejemplo, me veo un videíto de 10 minutos de algo que me gusta, puede ser un descanso para el cerebro, o bien a la tarde, si tengo un rato más largo, puedo ver una película que me gusta, o un capítulo de una serie, etc.
El córtex auditivo, por ejemplo, escuchar música, es algo que también nos hace utilizar otra parte del cerebro y nos ayuda a descansar el córtex. El córtex gustativo, por ejemplo, tomarnos un té, esa parte, eso que parece una tontería, el descanso y me tomo un té, es utilizar otra parte del cerebro que nos ayuda a descansar la parte del córtex prefrontal que tanto muchas veces tenemos congestionada, ¿no? Y el córtex olfatorio con los perfumes también es otra parte del cerebro que podemos utilizar, ¿vale? Pero, por supuesto, y lo que principalmente nos hace descansar el cerebro es vivir en el ahora, es decir, la atención plena al presente. Porque cuando uno está pendiente de lo que está haciendo y no de 30.000 cosas a la vez, el cerebro está enfocado y no está pensando, o sea, se baja, digamos, se disminuye ese ruido mental que muchas veces tenemos y nos hace descansar muchísimo el cerebro. Además de que nos hace, por supuesto, estar conectados con nuestra conciencia o nuestro ser. Entonces, por supuesto, somos más felices, sabemos mejor lo que queremos, nos sentimos más plenos. Todo eso está asociado, digamos, con la observación, la meditación y, bueno, por supuesto, técnicas como el mindfulness, que es la atención plena, o el vipassana, son ideales para tratar de mantenernos eso, viviendo en el presente. Todo esto nos sirve para no caer en el estrés, no caer en la actividad del sistema límbico desordenado, ¿vale? Vuelvo a preguntar, ¿tenemos dudas hasta ahí o sigo? Si hay alguna duda, me dicen. ¿Vamos bien? Bien, bueno, calculo que sí, están ahí, ¿no? A ver, voy a poner todo bien, sí. Sol, todo Vale, bien, genial. todo bien. Es que como lo estoy grabando, entonces no pongo vuestras caras y a veces da la sensación de que uno dice, ¿seguirá la conexión o es que ya no me escucha? Por eso de a rato pregunto y paro. Está todo bien, Sol. Genial. Bueno, seguimos un poquito más. He intentado no ir demasiado lento porque son muchas cosas que tocar, pero bueno, son cosas que ya hemos visto también, ¿vale? Bueno, miren, ya hemos visto 3 mentes, 3 cerebros, las leyes, cómo funciona la mente, hemos hablado del sistema límbico y también en las clases hemos hablado de cómo ser más inteligentes y más creativos, ¿vale? Una cosa principal es que recuerden que tenemos como 3 inteligencias, ¿vale? Una inteligencia es la inteligencia intelectual o la más racional, que por supuesto está más relacionada con el córtex, ¿vale? De este cerebrito sería la que activa más la parte del córtex. Tenemos otra inteligencia, que es la inteligencia emocional, que es la que más bien actúa en el sistema límbico, ¿vale? Y cuando somos capaces de interrelacionar estas dos inteligencias, es decir, cuando estamos en el proceso de observación, desarrollamos lo que es la inteligencia espiritual. Recuerden que este nombre no se lo ha puesto Diego en su libro, ni se lo ha puesto, este nombre de inteligencia espiritual se lo han puesto los neurocientíficos a esta inteligencia. Y es la inteligencia que relaciona las dos cosas, cuando somos capaces de tener un equilibrio entre lo intelectual y lo emocional. Eso nos permite desarrollar mejor nuestra inteligencia y también nuestra creatividad, porque mediante la observación sumamos, digamos, naturalmente la acción de ambas partes, que ambas son necesarias, y así surgen, digamos, nuevas ideas, ¿vale? Y la creatividad muchas veces surge en respuesta a una nueva necesidad. Por eso, digamos que salir de la zona de confort o plantearnos hacer nuevas actividades que muchas veces no sabemos si nos van a salir bien o no, o todas esas cosas, es algo bueno porque esa necesidad nos lleva a que usemos más el córtex para intentar buscar una solución, que busquemos que la emoción se active, que busquemos, digamos, ese enfoque a través de la inteligencia espiritual
de resolver esa situación y ser creativos, buscar una nueva solución, ¿vale? Entonces, toda esa actividad es buena. Muchas veces nos sentimos, digamos, que inseguros en algún determinado momento, decimos, uy, no voy a poder con todo esto, pero si nos organizamos, sí que podemos hacerlo. Por supuesto, estoy hablando de salir de nuestra zona de confort en algo, digamos, lógico, por decirlo de alguna manera, ¿no? No algo demasiado fuera de nuestro alcance. Y bueno, en las últimas actividades se acuerdan que estuvimos hablando de algo muy importante que es el cambio, ¿vale? Entonces, esta curva del cambio, digamos, es el proceso que atravesamos todos para cambiar algo de nuestra vida, ¿vale? Bueno, voy a ir por partes. Algo muy importante para poder realizar un cambio es que hay que querer cambiar. Por eso muchas veces uno, no sé, le dice a alguien o a un familiar, mira, porque resuelve tu problema de esta situación, pero esa persona realmente no quiere cambiar. Y muchas veces se llega a un estado extremo para darse cuenta que es necesario cambiar. Por eso muchas veces la gente y nosotros mismos sufrimos antes de darnos cuenta de que eso tenemos que cambiarlo. Y ese sufrimiento sería mejor poder obviarlo, pero a veces es necesario. En la medida en la que somos, digamos, observadores y somos inteligentes, nos vamos dando cuenta antes de que tenemos que cambiar cosas y evitamos sufrir tanto. Pero muchas veces hay situaciones extremas, por ejemplo, no sé, alguien, bueno, yo qué sé, por ejemplo, la drogadicción o el alcoholismo ya son enfermedades, pero hay veces que la gente tiene que llegar a una situación muy extrema para darse cuenta que eso le hace mal y cambiar. Y claro, hay gente que o sea, que llega a un extremo tan grande que luego no pueden salir de eso, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo muy extremo, pero nosotros en nuestra vida cotidiana nos pasan cosas así. A veces sufrimos por determinadas cosas, pero no queremos hacer el esfuerzo de cambiarlas. Muchas veces tenemos que sufrir repetidas veces, enojarnos repetidas veces o sentirnos frustrados de determinadas veces para darnos cuenta de que eso lo tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Primero hay una llamada a la aventura, es decir, primero hay algo que nos dice, bueno, esto quiero cambiarlo, porque me hace daño, porque no me deja crecer. Por ejemplo, alguien que tiene miedo, miedo a hablar en público, dice, esto yo lo quiero cambiar porque me está impidiendo hacer mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es el llamado a la aventura. Es importante que a eso le tenemos que poner una emoción, pero tenemos que evitar que esa emoción sea miedo, porque si es miedo nos va a costar mucho hacer ese cambio. Entonces, recuerden que las emociones nos empujan a hacer cosas, pero hay que buscar que ese empuje, que esa emoción sea un interés, sea algo que nos empuje de manera positiva. Respecto al miedo es importante saberlo porque, por ejemplo, cuando le hablamos a un niño o a un empleado en una empresa, no podemos decirle, esto se hace así porque yo digo, o porque si no lo haces así te voy a pegar, o porque si no lo haces así te voy a despedir. Eso genera miedo. Y entonces esa persona intenta cambiar, pero rápido va a volver a la actitud de antes, porque no va a haber entendido realmente por qué quiere cambiar. Ahora si tú, por ejemplo, a un niño le explicas, mira, eso no lo hagas así, porque te puedes dañar, porque puedes dañar a otros, porque puedes hacer mal, etcétera. Si esa persona, en este caso un niño, pero puede ser otra persona, un adulto, entiende que tiene que cambiar eso por su bien o por el bien de los demás, eso es una emoción más positiva que le va a llevar a atravesar todo el proceso del cambio y es más posible que se llegue a digamos, al éxito, es decir, en este sentido, a realmente un cambio. Entonces, bueno, por eso es fundamental entender que ese cambio es positivo para nosotros para generar un compromiso.
Piensen que nuestro cerebro es como un niño, básicamente. Entonces, por ejemplo, alguien que, no sé, quiere hacer una dieta, si dice, no, voy a hacer una dieta porque si no me voy a morir, eso le va a generar miedo. Pero en cambio, si uno piensa, voy a hacer una dieta porque voy a estar mejor, me voy a sentir más ágil, me voy a sentir más saludable, eso es más posible que nos ayude a atravesar todo el proceso del cambio, ¿vale? Uno empieza de primer momento con miedos, con el no podré, no voy a poder cambiar esta ruta neuronal, no voy a poder hacerlo. Pero uno tiene que ser consciente de que es normal como proceso del cambio porque el cerebro siempre se asusta y trata de no hacer cambios. Cuando uno lo sabe, dice, bueno, es normal tener miedo, pero no le voy a hacer caso y voy a seguir adelante. Hay que saber que cambiar duele, cambiar molesta, cambiar genera molestia, genera un esfuerzo extra, pero bueno, si uno desde antes sabe que eso va a molestar, que va a doler, en principio es como que uno, bueno, va un poquito más preparado y molesta menos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien sabe que hacer una dieta para mejorar la alimentación le va a molestar, es como que, bueno, uno sabe que eso va a molestar, pero puede buscar cosas que hagan que no sea tan molesto. Por ejemplo, ser más organizado al comprar, hacer la compra, o porque estamos hablando de una dieta, ¿no? O buscar cosas que te gusten pero que sean saludables. Digamos, uno sabe ya de por sí que el cerebro se va a resistir, pero bueno, uno busca cositas con las cuales incentivar a ese cerebro, ¿vale? Y lo más importante es que en el camino del cambio nos vamos a equivocar. Es decir, en ese cambio muchas veces vamos a hacer las cosas no tan perfectas porque no estamos acostumbrados a hacerlas así. Es normal y es parte de hacer las cosas por primera vez. No hay que frustrarse, porque antes me decían, por ejemplo, a veces me siento frustrado o me siento ansioso porque no puedo hacer un cambio. Es normal, es parte del proceso. No sabemos muchas veces de primeras cómo hacer ese cambio, ¿vale? Pero bueno, hay que tener paciencia, hay que perseverar y si es necesario, se cambia, digamos, las medidas o la organización, digamos, que uno se ha hecho para hacer el cambio, pero no se cambia el objetivo. Es decir, yo quiero cambiar esto. Bueno, yo quiero, no sé, tener una dieta más saludable. Bueno, no me ha servido haciendo la dieta de los potajes todos los días. Voy a hacer la dieta de las legumbres o la dieta, lo que sea, ¿vale? Se puede cambiar la metodología, pero no tienes que cambiar el objetivo, ¿vale? Y el cambio, por supuesto, requiere un contacto con uno mismo, porque uno tiene que aprender a autoobservarse para darse cuenta cuando están apareciendo las hormigas que mencionábamos antes, bueno, antes de que empezara la actividad, las rutas neuronales antiguas. Uno tiene que estar pendiente de todo eso para que cuando aparezcan, uno decirle, no te acepto aquí, no te quiero aquí, yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer este cambio, para realmente poder lograrlo, ¿vale? Luego de eso, esta experiencia nos va a llevar a ver la realidad de una nueva manera, ¿vale? Esto nos va a hacer crear nuestra realidad de una nueva forma y por lo tanto vamos a terminar, digamos, el cambio en un estado de conciencia pero más elevado. Y lo bueno es que nos va a dejar de molestar. Una vez que hacemos esa nueva ruta neuronal que es más constructiva para nosotros, que nos hace bien, al principio hay que prestarle mucha atención para sostener este cambio, pero luego una vez que lo incorporamos, esto no nos deja de doler, nos deja de generar una incomodidad y al contrario, nos va a generar una incomodidad volver a lo antiguo. Pero esto después de que pasa un tiempo. Entonces por eso hay que sostener en el tiempo esa nueva actitud o esa nueva ruta neuronal que queremos activar. Recuerden, es importante que lo que queremos cambiar lo escribamos en un papel y lo pongamos en un lugar a la vista. Yo les había mandado un
un ejercicio práctico, a ver si lo... Bueno, vamos a hablar una cosita más antes, pero recuerden que tenemos al final, les voy a mostrar, está el ejercicio práctico en el cual está lo que queremos cambiar, las estrategias y los tiempos que vamos a durar en ese cambio. Eso se puede poner en un papel, en un lugar bien a la vista, para que nos lo recordemos todos los días. Y bueno, la fórmula del cambio positivo. ¿Se acuerdan que había una fórmula? Yo cuando vi esto de la fórmula dije, me encantó, porque yo como científica digo, bueno, si esto me lo ponen en una fórmula, me encanta. ¿Qué es esta fórmula que nos parece complicada, pero no es? Es el cambio positivo, es una, digamos, suma de las expectativas con las experiencias, multiplicado por la atención plena, que es lo que hemos visto, y multiplicado por el poder del veto. Voy a recordarles un poquito qué es esto. Las expectativas es, digamos, según la RAE, es la esperanza de realizar o conseguir algo. Es importante saber que se basa en los deseos del córtex límbico, las expectativas, ¿vale? Entonces, hay que procurar que las expectativas sean lo más acorde posible con el plan o, digamos, con lo que queremos cambiar. ¿Para qué? Haya un cambio, pero que no sea, para que no nos frustremos, es decir, para que ese cambio no sea exagerado. Porque lo principal que nos pasa cuando queremos cambiar algo es que queremos cambiar algo muy gordo de una vez. Y a veces hay que ir más poco a poco para lograr ese gran cambio, ¿vale? Entonces, bueno, a veces es bueno ponerse cambios más cortos, digamos, a plazos menores, para a largo plazo lograr ese gran cambio, ¿vale? Otra parte es la experiencia. La experiencia nos ayuda a medir justamente la expectativa, porque la experiencia es la experiencia que tenemos de esa situación que queremos cambiar, ¿vale? Entonces, la experiencia, es decir, cómo nos movemos en cuanto a lo que queremos cambiar, nos va a decir, bueno, tú puedes cambiar esto rápido o no. Por ejemplo, alguien que no hace deporte y, bueno, dice, no, yo quiero ser muy deportista, yo quiero correr una maratón. Bueno, está bien, quieres correr una maratón. ¿Qué te dice tu experiencia? En los últimos 10 años no he corrido ni 5 kilómetros. Bueno, hombre, no nos vamos a quedar ahí, vamos a cambiar, pero no pretendas correr la maratón mañana. Entonces, ponte cambios más pequeños a corto plazo. Dentro de un mes, bueno, voy a correr 10 kilómetros. Cuando hayas hecho eso, la experiencia te va a decir, ¿realmente lo pude hacer en un mes? Bien, ¿lo pude hacer antes? Bueno, entonces tal vez puedo subir un poco la expectativa. ¿No lo pude hacer? Bueno, tal vez tengo que bajar un poquito la expectativa para ir pudiéndolo hacer, ¿vale? Entonces la experiencia nos ayuda un poquito a medir el proceso. Y es fundamental experimentar. En el experimentar nos vamos a equivocar, otras veces nos va a salir bien, pero así es como nos vamos a ir dando cuenta de cómo podemos hacer esos pequeños cambios para llegar a un cambio más grande, ¿vale? La atención positiva es fundamental. Yo, por ejemplo, no puedo querer correr una maratón, pero estar pensando en, hoy yo, qué mal se me dan los deportes, yo no puedo hacer nada, diciéndole a la gente, no, yo soy muy mala en los deportes. No, eso no puede ser. Yo tengo que tener mi atención en, yo me va a ir muy bien cuando corra la maratón dentro de un año o el tiempo que sea, ¿no es cierto? La atención en no pensar en dentro de un año voy a correr una maratón, no, sino la atención de hoy tengo que correr 10 minutos, 30 minutos, una hora. Eso es la atención, digamos, positiva en el sentido de aplicar la atención al presente. Eso es lo importante. Y por supuesto, la atención en las cosas que nos lleven a nuestro objetivo. Si por el camino se nos cruzan los pensamientos de me voy a enfermar, estoy mal, me va a doler esto, lo otro, pues ¿qué hago? Pues utilizo el poder del veto que lo vamos a ver ahora, pero que principalmente es no acepto esa idea en mí y soy la salud perfecta, yo puedo hacerlo, lo que quieran aplicar. Porque recuerden que todo lo que llevamos nuestra atención
nuestro cerebro lo potencia en nuestra vida. Entonces, si estamos todo el tiempo prestándole atención a las enfermedades, al COVID, a qué mal me siento, qué mal se siente el vecino, a todo eso, eso se multiplica en nuestra vida. Entonces, si queremos salud, hay que prestarle atención a la salud, a cómo solucionar esa situación, a cómo salir de esa situación, porque si no, se nos hace más cuesta arriba y más complicado. Y el poder del veto, que es muy importante, es, digamos, la capacidad de de poder ejercer sobre una acción involuntaria accionada por el cerebro. ¿Qué pasa? Cuando hemos hablado de las rutas neuronales, el cerebro, frente a una determinada situación, por ejemplo, salimos a la calle, hace frío, nuestro cerebro instintivamente utiliza una ruta neuronal que ya tiene, y si esa ruta neuronal le dice, te vas a enfermar porque hace frío, el cerebro tarda 0,3 segundos en activar esa ruta neuronal. Entonces nosotros tenemos 0,2 segundos para inactivarla. Es decir, de darnos cuenta de que nuestro cerebro va a pensar, se va a enfermar, y ponerle freno y decir, no, 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 esto es lo que yo pensaba antes, pero esto no es real, es solamente mi pensamiento. Yo lo voy a cambiar, ¿vale? Si estamos conscientes, este es el tiempo que tenemos para cambiarlo, ¿vale? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, hace frío, me voy a enfermar. 0,2 segundos tienes para decir, no lo acepto, yo soy la salud perfecta. En primer momento nos parece muy poco tiempo, pero a medida que vamos observando nuestros pensamientos y ya observamos nuestros arquetipos mentales, ya los conocemos, entonces rápidamente nos damos cuenta de que ese pensamiento nos va a atacar, o ese miedo nos va a atacar, y entonces podemos estar atentos y no aceptarlos, ¿vale? Y algo que mencionamos en otra clase también, que me lo habían preguntado, es si esos 0,2 segundos pasan y el miedo me ataca o reacciono mal o lo que sea, por supuesto, sigo teniendo el poder del veto para que esa actitud no siga creciendo y disminuir ese miedo, aunque el cerebro ya haya hecho esa ruta neuronal, pero yo puedo activar el yo soy salud perfecta para, aunque sea un poquito, vaya por la otra ruta neuronal que yo quiero. Y entonces, aunque sea poco a poco, vaya alimentando esa nueva idea de soy saludable, puedo hacerlo, no tengo miedo, o lo que sea que queramos hacer, ¿vale? Esto es, fíjense lo importante, esto es ejercer nuestro libre albedrío. Esto es realmente la capacidad que tenemos para cambiar nuestra vida, para elegir nuestra vida. Porque si no estamos pendientes de esto, realmente estamos presos, pero no de algo externo, estamos presos de nuestros propios arquetipos, de lo que nos dijeron de niños, de lo que está en nuestro inconsciente. En general, todos estamos más o menos presos de eso, pero en la medida en la que nos hacemos conscientes de esto, nos vamos liberando de esos arquetipos que nos pusieron cuando éramos niños, que no lo hicieron con mala voluntad, ¿no? La sociedad muchas veces, depende de qué cosa, no nos mete ideas con mala voluntad, pero no quiere decir que esas ideas no nos hagan mal o no nos hagan llegar a nuestros objetivos. Entonces muchas veces hay que romper esas ideas, y para eso es necesario estar consciente, utilizar el poder del veto, utilizarlo de manera hablada, si se puede, eso le da siempre mucho más fuerza, y ahí realmente vamos a utilizar la libertad. Esto es realmente nuestra libertad. No es, muchas veces uno o la gente cree que la libertad es romper con las estructuras sociales y ir desnudo por la calle. Hombre, no, eso no es necesario para ser libre. Lo necesario para ser libre es que rompas tus estructuras mentales, por lo menos las que te hacen daño, las que no te dejan expresar tu ser. Esas son las que hay que cambiar. Y muchas veces no es necesario ir en contra de nadie, no es necesario pelearse con nadie. Lo único que hay que hacer es cambiar nuestra estructura mental. Y por eso es tan útil todas estas cosas que hemos visto en este curso. Bueno.
estar atento es un buen negocio, porque si estamos atentos nos equivocamos menos, si nos equivocamos menos tenemos que repetir las cosas menos veces, y de esta forma nos cansamos menos, somos más eficientes y por lo tanto somos más felices. Entonces al principio es un esfuerzo y por supuesto nuestro cerebro no va a querer hacerlo, pero al final si insistimos, vamos a ver que es un beneficio y nos va a liberar mucho de la carga mental que muchas veces tenemos de todas las cosas que queremos o que podemos hacer, ¿vale? Bueno, este era el esquemita, que ya se los he enviado, pero si a alguien le hace falta se los vuelvo a enviar, con el ejercicio práctico en el cual podemos poner las metas, las estrategias y los plazos, que en realidad las metas es lo que queremos cambiar, las estrategias es cómo voy a realizarlo a eso, y los plazos es cuándo lo haré, porque muchas veces lo que hablábamos, hay cosas más fáciles de cambiar que podemos hacerlo a corto plazo, pero hay otras que son más gordas, por decirlo así, y entonces tenemos que hacerlo a más largo plazo, ¿vale? En las metas podemos poner qué quiero hacer o qué quiero cambiar o qué quiero dejar de hacer, ¿vale? Para cada una de estas podemos utilizar 3 estrategias, es decir, el decreto o cosas puntuales que nos ayuden a superar esa situación. Por ejemplo, antes hablábamos de alguien que le cuesta manejar determinadas cosas electrónicas o con el ordenador, pues estrategias puede ser tomar un pequeño curso al respecto de los ordenadores, no frustrarse ni enojarse cuando las cosas no salen bien, etcétera, ¿no? Estas son las estrategias que vamos a utilizar para lo que quiero hacer y para lo que quiero dejar de hacer. Y los plazos, corto, mediano o largo plazo. Si quiero correr la maratón, va a ser a largo plazo, pero a corto plazo puede ser correr 10 kilómetros, correr 15 kilómetros, etc. Y repasar este plan de acción todas las mañanas. Si esto lo tenemos en un lugar visible, no hace falta que vayamos a la carpeta a verlo. Con levantarnos y leerlo en un segundo lo leemos y nos ayuda a que enfoquemos toda nuestra energía y nuestra atención en eso que queremos conseguir, ¿no? Y recuerden que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Esto es lo que decía Santiago Ramón y Cajal, y esto es fantástico porque esto es lo que nos dice que lo que queramos cambiar podemos hacerlo, ¿no? Bueno, ¿les quedan preguntas que quieran hacer?